El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa puede ser visto por toda la familia. Los menores deben estar en compañía de adultos responsables. Con el patrocinio de la Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Alcaldía de Santiago de Cali. Más de 1.5 millones de ciudadanos disfrutaron de festivales y actividades culturales gratuitas en sus propios territorios. Este esfuerzo de descentralización es una apuesta de la alcaldía por democratizar el acceso a la cultura, llevando estos eventos a parques, bibliotecas, plazas, centros culturales y centros comerciales en comunas y corregimientos. Alcaldía de Cali. En este paraíso de todos creemos firmemente que cuando escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos compromisos con ella. Transformamos vidas. Por eso priorizamos el diálogo con nuestra gente a través de los conversatorios ciudadanos. Gracias a estos espacios en donde hemos recorrido los municipios de nuestro departamento, generamos compromisos y guiamos nuestras acciones para construir un Valle del Cauca con más oportunidades. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Hemos hecho más de 1 millón de revisiones a sumideros, fumigamos más de 870,000 predios con máquina pesada y 7,500 con motomochila. Además, visitamos más de 47,000 viviendas para eliminar criaderos de mosquitos e hicimos más de 2,400 acciones de control biológico con peces guppy. Así recuperamos Cali. Televisión por cable, Canal C, en todas las redes sociales. Es un gusto. De todas formas, estar aquí en el set del informativo Noti 21 es para mí placentero, es un honor. Y pensar aún que son 25 años de información ininterrumpida, que nacimos hace por allá en la Comuna 21 y estamos hoy al sur de Cali. Es muy grato para este servidor, Celimo Sinisterra, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali. Hoy tendremos mucho que hablar acerca de eventos importantes como el Día de la Afrocolombianidad. Tenemos noticias de igual naturaleza, de mucha trascendencia, que ustedes están muy atentos a que aquí se las demos a conocer. Y por supuesto, lo más destacado de la noticia política, porque no podemos nosotros de una u otra forma dejar de hablar qué es lo que está pasando en Cali en materia política, cuál es el devenir, qué es lo que va a pasar en el mes de marzo del próximo año, que tendremos las elecciones de Cámara y Senado y en mayo elecciones para Presidente de la República. ¿Qué pasará en esa contienda electoral? ¿Y quiénes serán, entre otras cosas, los candidatos más sonados para que reemplacen al señor Gustavo Petro? Que a propósito, allá en Barranquilla, después de regresar de Italia, de reunirse con el Papa, como que no le fue tan bien a Gustavo Petro en ese cabildo abierto que él mismo lo propuso. El cabildo abierto, televidentes, está consagrado en el artículo 103 del ordenamiento constitucional y hace parte de los mecanismos de participación ciudadana. Lo que yo no sé, me gustaría que algún abogado titulado, llamaré a Lizarazo Abogados, para que me precise, me dé luces. Si el ordenador del gasto, en este caso el presidente de la República, él mismo puede proponerse un cabildo abierto. Lo que entiendo es que lo hacen las juntas administradoras locales, los concejales, los diputados y también los congresistas, es lo que yo entiendo.
Pero bueno, vamos a ver. Allá como que no le fue tan bien al señor presidente Petro en ese cabildo abierto. Pero eso será motivo de discusión en otra emisión del informativo Noti 21, el informativo de la gente. Entremos en materia. Hoy tenemos que hablar, a manera de introducción, señores televidentes, del Día de la Afrocolombianidad. Bueno, el mes de la Afrocolombianidad, que son prácticamente los 30 días del mes que conmemoramos estas efemérides, esta fiesta. Pero aquí tenemos unas pequeñas diapositivas, mi estimado ingeniero Edison, para entrar en materia y hacer la introducción. Invisibilizados en la historia. 21 de mayo, tengámosla ahí. 21 de mayo, mes de la afrocolombianidad. ¿Por qué se conmemora o se celebra esta fecha? Porque el 21 de mayo de 1851, bajo la presidencia de José Hilario López, a través de la ley segunda del 21 de mayo, se logra abolir la esclavitud, después de 349 años de la gran mafia, de holocausto, de sufrimiento, de torturas en contra de la población negra, señoras y señores. Pero los primeros en ser esclavizados fueron los aborígenes, que vamos a ver más adelante de ellos. Siguiente diapositiva, excelentísimo señor ingeniero. Memoria de resistencia de la herencia africana en Colombia. Mayo, mes de la afrocolombianidad. 21 de mayo. Miren ustedes la diapositiva a mano izquierda, pues la fiesta, la del centro. Ustedes pueden observar cómo era que trataban mi querida y estimada Sofía Trujillo Loaiza, que es una niña muy pilosa en sus procesos formativos en el colegio. Reitero, Sofía Trujillo, ella está pendiente, está observando Noti 21 y seguramente mañana viernes, último día de clase de esta semana, va a compartir con sus compañeros que observó que hubo proceso esclavista, mi querida Sofía, durante 349 años en las Américas, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Y observa la siguiente diapositiva también de esa forma, mi querida Sofía Trujillo Loaiza y doctora Paola Andrea Loaiza, fue como se torturaban a los negros. De allí nace la cátedra, después de que se sanciona la ley 70 de 1993, producto de la nueva constitución promulgada el 4 de julio del año 91, nace el decreto 1122 del año 98 y la ley 1874, que esta última es la que obliga a todos los maestros a revivir la cátedra de historia. Ley 1874, mi querida Sofía, y el decreto 1122 que era la cátedra de estudios afrocolombianos. ¿Qué dice la cátedra? Que en todos los establecimientos educativos del territorio nacional se debe hablar de negros, abolicionistas e independentistas que hoy están invisibilizados en la historia. Siguiente, excelentísimo señor. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En síntesis, el objetivo principal es promover el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural, sí señor, la identidad étnica y la lucha contra el racismo y la discriminación. Ley 1482 del 2012. A propósito, esta ley, doctora Paola Andrea Loaiza y estimada niña Sofía Trujillo y profesora Asteria Sinisterra de Quiñones, la profesora Elizabeth Licha, natural de Timbiquí, maestra Obdulia, maestra Sindulfa, ojo con lo que voy a decir. La ley 1482 del año 2012, en congruencia con el artículo 13 de la Constitución Nacional, fue la que permitió que la señora Fabiola Rubiano, que le dijo simio a la señora Francia Márquez, le dijo simio a Francia Márquez, Fabiola Rubiano, ¿cómo le parece? En plena campaña política, los abogados de la señora Francia Márquez hicieron uso de este recurso constitucional, como es el artículo 13, y la ley 1482, y fue por eso que un juez de conocimiento le profirió sentencia condenatoria en establecimiento carcelario a la señora Rubiano por decirle simio a Francia Márquez. Pero en las últimas horas, en los últimos días en Cali, señoras y señores, un energúmeno, un señor que para mí es iletrado en el sentido de reconocer los procesos de los afrocolombianos, raizales y palenqueros, se fue lance en ristre contra un guarda de tránsito, agente de tránsito. Él, con toda la decencia que le caracteriza, no le respondió de la misma forma. ¿Y qué pasa? Hoy tiene orden de captura ese sujeto, ese individuo, por haber incriminado
por haber tratado de negro de manera despectiva a la gente de tránsito. Entonces, yo hago una recomendación en este mes de la afrocolombianidad, cuando vosotras y vosotros haya sido avasallado, humillado, maltratado por ser negro, o por ser indio, o por tu color de piel, o por tu condición, que la ley es amplia, es holística, simple y llanamente vaya a la justicia, vaya a la fiscalía y denuncie a ese racista, por Dios santo, a ese hombre o mujer que lo ha discriminado, y terminarán en la cárcel, porque lo dice la ley 1482, que se desprende del artículo 13 de la Constitución. Sigamos, don Edison, con las diapositivas para que hagamos este pequeño resumen. Siguiente, por favor, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Siguiente. Bueno, la diáspora. Una diáspora es una migración. De África sacaron cerca de 60 negros desde 1502 y lo repartieron entre Asia, a América. Llegaron más de 20 millones de negros, fueron traídos, señoras y señores, a lo que hoy es América, que se llamaba antes Abya Yala. Siguiente, por favor. Mes de la afrocolombianidad, rasgos constitutivos de la diáspora africana, como desplazamiento geográfico, como reinvención de la vida de población en exilio. Siguiente, por favor. Siguiente, muy bien. Primeros habitantes del Abya Yala. Reitero, Abya Yala, así se llamaba América antes de llegar el genovés Cristóbal Colón. Le puso América por el señor Américo Vespucio, que llegó con Juan de la Cosa a hacer mapas descubiertas por el señor Colón. Pero se llamaba Abya Yala, tierra en florecimiento. Mi querida Sofía, tome nota. Cuando llega al colegio, le va a decir a su maestra que el profesor Célimo Sinisterra le dijo que el continente americano, antes de llegar los conquistadores, se llamaba Abya Yala. Y que Colombia, antes de llegar los conquistadores, se llamaba Bochica. Tome nota. Siguiente, por favor. Esclavitud en América. La esclavitud en las Américas estaba muy extendida en las tribus indígenas que fueron esclavizadas. Sí, señor. Los capturaron como si fueran animales. ¿Y quiénes tuvieron que ver ahí como partícipes determinantes por coacción? La Iglesia Católica. Duele decirlo, pero ellos fueron los principales que por ser partícipes determinantes, reitero, condescendientes con las prácticas criminales de los europeos, que llegaron con su etnocentrismo y su eurocentrismo, doctor Eberto Zúñiga Rodríguez, maestro Jadi, maestro Edi Saá, Carabalí, ilustre personaje médico de Timbiquí, y doctor Edgar Saá, maestro, doctora Marien, todos los de la colonia timbiquireña. Esto ocurrió, pero fue invisibilizado. Reitero, por eso la ley 1874 revive la cátedra, por supuesto, de historia en los colegios. Siguiente, por favor. Miremos aquí uno de los aborígenes avasallados por Pedro de Añasco. La cacica La Gaitana, señores televidentes del informativo Noti 21, el informativo de la gente, hizo su proceso abolicionista allá en Timaná, una población fundada por Pedro de Añasco, porque es que se repartieron el territorio patrio. Estamos en el mes de la afrocolombianidad y nada mejor hoy de hablar de estos temas. Y a la señora cacica La Gaitana, Pedro de Añasco, señores televidentes, Pedro de Añasco le asesinó a su hijo. Un día como hoy, llámenme ese hijo de esa mujer que está allá, esa indígena, que no sé, no me cae bien. Y entonces llevaron el muchacho hasta donde estaba Pedro de Añasco, y Pedro de Añasco, un criminal, un genocida y genocida, ordenó prender fuego, Edison, atado a un poste, y allí quemó vivo al hijo de la cacica La Gaitana. Finalmente la cacica La Gaitana se fue al monte y con más de 3.000 o 4.000 hombres regresó, y un día había Songo Sorongo por uno de los lugares, el señor Pedro de Añasco, como con 40 o 50 lugartenientes, y la cacica le dijo: el que va en el caballo de allá es mío. Y era Pedro de Añasco. Y asesinaron los indígenas a todos los que acompañaban a Pedro de Añasco, y la cacica La Gaitana se tomó su tiempo y aprendió a Pedro de Añasco y lo arrastró, y también hasta los ojos le sacó. Al fin y al cabo llegaron más de 2.000 o 3.000 soldados, porque pidieron refuerzo de Bogotá, y persiguieron a la cacica La Gaitana,
y ella se tiró un peñasco, no se dejó matar. Siguiente diapositiva, señores, que el tiempo apremia. Informativo Noti 21, hoy académico, muy pedagógico. El cacique Notibara hizo su proceso allá en el departamento de Antioquia y también fue asesinado, así como la diosa Dabeiba. Por eso hay un municipio que se llama así. Y Notibara, el nombre de un grupo alzado en arma en Antioquia. Siguiente, por favor. Y miremos aquí a la Anacaona. Doctor Rafael Ávila Rodríguez de pronto ha bailado la canción de Tite Curé Alonso. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Cantaba Cheo Feliciano, ¿sí o no? Recuerdan a Anacaona por la canción, pero no le contaron a ustedes que Anacaona fue la esposa de Caonabo, que vamos a ver a continuación, una cacica taína asesinada por los conquistadores. Oiga, por Dios, tantas cosas pasaron, pero estamos resignificando la historia, contando hechos y personajes que de pronto nunca le contaron a ustedes. Veamos el esposo, la siguiente diapositiva, que es el esposo de Anacaona, cacica taína, allá en la República Dominicana. Siguiente, por favor. Ahí está, cacique Caonabo. Caonabo también fue asesinado por los españoles y profesora Licha Sinisterra, y maestro que me están observando, doctor Oscar Lizarazo, doctor Leonardo Medina, doctora Sandra Liliana Velázquez. ¿A usted le contaron esto? Nunca le contaron. En el mes de la afrocolombianidad estamos resignificando la historia. Siguiente diapositiva, señor Edison. Veamos aquí a Bartolina Sisa, asesinada también, la esposa de Tupac Katari, allá en el Perú. Esta fue desmembrada, le pusieron 4 caballos, uno en cada extremidad, y a templar, desmembrada. Mataron a Bartolina Sisa los españoles. No lo contaron. Siguiente. Cacique Petecuy. Cuando el señor Sebastián Moyano, porque ese era el apellido de él se puso acá de Belalcázar para buscar a Bolengo, porque era un pobre diablo cuando estaba en España, que mató a un burro y mató a su hijo. Y un día como hoy, a los 17, 18 años, escucha que habían descubierto un nuevo mundo y llega a lo que hoy es América, a Cartagena. Ahí se enroló con otros conquistadores, lo mandaban para Centroamérica. De Centroamérica llegó al Perú con Francisco Pizarro, señoras y señores, su hermano Gonzalo Pizarro. Mataron muchísimos indios. Y luego llega a lo que hoy es Ecuador. Estoy hablando de Sebastián de Belalcázar. Y de Ecuador funda Quito, luego llega a Pasto, y luego llega a lo que ya es Timbío. Ahí asesinó a cientos de indígenas pubenses con Juan de Ampudia. Oiga, hay un colegio en eso, acá por favor, hay un colegio en Cali que se llama Juan de Ampudia. No debería llamarse así, y mucho menos el colegio con el nombre de Sebastián de Belalcázar. Fueron unos asesinos, unos criminales, unos genocidas. Institución educativa Juan de Ampudia. Juan de Ampudia se fue al Cerro Azafate, allá en Popayán, y asesinó a cientos de indígenas en Popayán. Juan de Ampudia, lugarteniente del señor Sebastián de Belalcázar. Y luego Sebastián de Belalcázar baja por el río Cauca, porque el río Cauca pasa por Palacel, y luego de nacer en el macizo colombiano Estrella Fluvial de América, y llega a Timba, Valle Tinga Cauca. Ahí asesina a muchos indios y se roba todo el oro. Sebastián de Belalcázar. Algunos historiadores están enojados porque estoy diciendo la verdad, pero doctor Medina, usted que defendió cuando fue su secretario de Patrimonio a Sebastián de Belalcázar, hoy lo pongo en contexto para que usted conozca la otra cara de los conquistadores. Luego llega a Jamundí Sebastián de Belalcázar y asesina al cacique Jamundí, profesora Licha, usted que vive allá. Lo asesinó y le robó el oro. Y luego llega a lo que hoy es Puerto Mayarino, aquí en Cali, lo que es Bojanchito más o menos. Ahí encontró al cacique Petecuy y lo asesinó Sebastián de Belalcázar. Y no se sabe cuántas aborígenes habrá perjudicado, como decimos nosotros, en el Pacífico colombiano. Y luego se va Sebastián de Belalcázar a Yumbo y ahí funda la hacienda La Estancia en Yumbo. Ahí de la hacienda de La Estancia sacaron muchos negros y aborígenes a pelear en la guerra de Lepanto en 1571, donde participó Miguel de Cervantes Saavedra, mi querida y apreciada Sofía Trujillo Loaiza, para que veas la historia de Miguel de Cervantes Saavedra y por qué le decían el manco de Lepanto, porque un arcabuz le dañó una mano a Miguel de Cervantes Saavedra. Eso. Y por supuesto llega a Viges, y en Viges que funda la ciudad de Santiago de Cali Sebastián de Belalcázar en 1571.
1536, un 25 de julio. Pero me devuelvo. ¿Por qué? La imagen del cacique Petecuy, por favor, don Edison. ¿Por qué el cacique Petecuy? Porque este cacique era el que mandaba en esta tierra, aquí en lo que es Cali. Era un hombre muy respetado, aunque dicen que también era caníbal. Pero por este cacique existe el barrio Petecuy en la ciudad de Cali. Siguiente diapositiva, por favor. Este cacique, Atuey, cacique, fue asesinado en la Española, en la República Dominicana. La única isla que tiene dos países en América es que tiene Haití, capital Puerto Príncipe, y República Dominicana, capital Santo Domingo, una isla que tiene dos países. Allí fue asesinado el cacique taíno Atuey, señoras y señores. Siguiente diapositiva. Se preguntan ustedes, señores televidentes, del informativo Noti 21, el informativo de la gente hoy, académico, muy pedagógico, ¿y cómo fue la población del continente americano? Voy a contarles a ustedes, doctor Edison, cómo fue la población. Dice la historia que primero que existieron los carales, don Edison, los carales en Perú, una civilización de unos 12.000 a 13.000 años, los carales. Luego los toltecas, los zapotecas y esta cultura que ven ustedes allí, don Edison, que es los olmecas. Estos olmecas, según dice la historia, maestras que me están viendo y niños, ya habían usado el astrolabio para medir la posición de las estrellas. Edison, medir la posición de las estrellas. El astrolabio, como hizo Hipatia, una filósofa de la antigua Grecia. Sí, señor. Y las cabezas olmecas las encontraron en Mesoamérica. Como quien dice que el señor Colón, antes de llegar a esta tierra, ya existían las civilizaciones. Hay otras teorías, como la teoría autotonista de Florentino Amejino, que precisa don Edison al aire acá, que precisan don Florentino Amejino, de que la teoría autotonista, que aquí se da una especie de Australopithecus, de homínidos, gracias, de homínidos, una especie de Homus ergaster, de Homus habilis, Homus erectus, y Homo sapiens. Teoría autoctonista del autodidacta Florentino Amejino, que es fue un argentino. Esa es una teoría. Y que la otra parte, ¿cómo llegaron cómo se pobló el continente americano? Antes había Yala. Otra teoría es que fue por el estrecho de Bering, que se congela. Desde Mongolia, Siberia, por el estrecho de Bering llegaron en trineo a Alaska, luego a Canadá. Y a propósito, en Canadá, maestra Licha, maestra Asteria Sinisterra de Quiñones, está el gran lago del Negro. ¿Y por qué? Dice la historia, ahí era que hacían competencia, los blancos los tiraban allá, y ellos frío, ¿no? A ver quién braceaba más, y ellos se sentían placer prácticamente al verlo morir. Allá en Canadá, el gran lago de los negros. Y entonces, esa es una teoría. Pero hay otra teoría que es de Leigh Erickson, el hijo de Eri el Rojo, que seguramente llegó a este continente 900 años antes de llegar a Cristóbal Colón. Siguiente diapositiva para que nos vaya, a medida que avanza la diapositiva se pone más buena. Descubrimiento del Mar del Sur, señores televidentes. El descubrimiento del Mar del Sur tiene todo que ver con dos negros, Nuflo de Olano y Juan, no, devuélvase por favor. Ahí, gracias ahí. Nuflo de Olano y Juan de Beas. Estos dos negros participaron de una expedición hacia el Mar del Sur, sí señor, una expedición desde lo que hoy es Portobelo a lo que hoy es Panamá, ¿de acuerdo? No sabían a dónde iban, con Vasco Núñez de Balboa, que además Vasco Núñez de Balboa fue otro pobre diablo, como decimos nosotros. Llegó de polizón a lo que hoy es América, pero lo enaltecen como si fuera el gran conquistador. Y entonces Nuflo Olano y Juan de Beas hacen parte de la tripulación de 67 personas que llegaron a descubrir lo que hoy es el Océano Pacífico, el océano más grande que tiene el mundo, entre ellos con sus maravillas como el Mar del Coral, donde está la fosa de la Mariana, mi querida Sofía. La fosa de la Mariana está el desierto, al abismo Challenger, que mide 11.2 kilómetros de profundidad. Siguiente diapositiva. Siguiente, Edison. Muy bien, gracias. Hablemos de es que la inteligencia no es para negros, como le dijo seguramente ese señor al guarda de tránsito, que los negros no son inteligentes, que el negro no. No, pero miren ustedes, estamos hablando de 1710 a 1790,
cuando nació y vivió el señor que ven a ustedes allí, Thomas Fuller. La calculadora humana de Virginia. Pero cuando hablamos de científicos, de investigadores, tenemos que hablar de Thomas Alva Edison, de Nikola Tesla, de Martin Luther, bueno, muchos importantes como Albert Einstein, el de la teoría de la relatividad, de Benjamin Franklin, muchos hombres de Marconi, de Gutenberg, podemos hablar de ellos, pero de este negro no se ha hablado. ¿O no? Profesor Edgar Saá, ¿a usted le hablaron de Thomas Fuller? Pues este señor, un calculador matemático en Virginia, Estados Unidos, que logró contar cuántos pelos tenía un caballo, calcularlos con una simple operación de lógica matemática. Y miren ustedes, nunca fue a la escuela. Era un hombre analfabeta, pero tenía una capacidad impresionante, así como Arquímedes, que dijo, dame un punto de apoyo y mover el mundo, así como Pitágoras, una inteligencia así para las matemáticas. Thomas Fuller, la calculadora humana de Virginia, United States. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí, alto ahí. Yo creo que vamos a dedicarle el tiempo a esto aquí. Peter Gordon, el negro azotado. Cuando se logra abolir la esclavitud en Estados Unidos y los norteños ganan la guerra de secesión, era presidente Abraham Lincoln, doctora Paula Loaiza. Era presidente el señor Abraham Lincoln. Y acontece que cuando ya se dan todos esos procesos, se viene escuchando cosas como esta. Peter Gordon fue un negro esclavizado y fue sometido a tanta crueldad que la fotografía a mano izquierda que observan ustedes no es animación de computador. Eso no es inteligencia artificial. Es la fotografía real de cómo quedó la pobre espalda, mi querida Sofía y demás niños y niñas que me observan hasta ahora, de Peter Gordon después de los azotes. Después de eso, él se fugó como cimarrón y luego posó para que se tomaran varias fotos. Y finalmente, en ese proceso de la abolición de la esclavitud es que asesinan a Abraham Lincoln al interior de un teatro a 2 metros aproximadamente de distancia. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tengo otro genio. ¡Ay, caramba! Profesor Wilfrido Quiñones Portocarrero, timbiquireño, maestro de escuela. Oiga, allá en Zimbabue nació Maxwell Chikumbuso, ese negro que ven ustedes allí. Aún vive, tiene como 45 o 46 años. Y este negro, siguiente diapositiva, mijo, porque vamos allí, ha creado ese helicóptero que no necesita combustible fósil para volar. Ese carro que observan ustedes allí lo ha fabricado el señor Maxwell Chikumbuso y no necesita un tomacorriente para ser recargado. Un televisor que no necesita ser conectado para que funcione. Y así, otros y otros inventos. Maxwell Chikumbuso ha sufrido 3 atentados contra su vida. Maxwell Chikumbuso, estamos en el mes de la afrocolombianidad. Nada más oportuno que hablar de estos procesos de afrocolombianos, afroamericanos, invisibilizados en la historia. Y este señor, 3 atentados. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Tráigamelo para acá. Y lo tiene refugiado por allá. O sea que en poco tiempo es más o menos como Nikola Tesla. Este señor es algo así como Nikola Tesla. También lo persiguieron. Está refugiado. Vamos a comerciales, don Edison, y seguimos con estas diapositivas en el mes de la afrocolombianidad, porque me complace dilucidar, mostrar este tipo de personajes y hechos en la historia que vosotros no conocisteis. Ya regresamos. En una apuesta del alcalde Alejandro Eder y gracias al trabajo en conjunto con la comunidad del barrio obrero, se reconocerá y exaltará la relevancia histórica y cultural de este emblemático sector de la ciudad. Esto será posible a través del proyecto de renovación urbana y una amplia oferta cultural y artística, enfocada en el Plan Especial de Salvaguardia de la Salsa Caleña como patrimonio vivo de nuestra identidad. Alcaldía de Cali. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos.
Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. En el 2024 tuvimos la menor tasa de homicidios de los últimos 32 años. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Con hermanamientos culturales y acuerdos internacionales, Cali consolida su liderazgo como epicentro artístico de Colombia. Las recientes alianzas con Bogotá, Cartagena, Medellín y Manizales y países como Brasil, Francia y Sudáfrica han permitido que artistas locales participen en festivales de talla mundial, proyectando el talento caleño a nuevos horizontes. Hemos recuperado 5 centros de salud con una inversión de 10.000 millones de pesos con recursos propios. Pance, Divino Niño, Urgencias del Hospital Cañaveralejo, Polvorines y Unión de Vivienda Popular. Además, construiremos 3 nuevos hospitales: Antonio Nariño, Terrón Colorado y Clínica de Mama. Así recuperamos Cali. Le entregamos a los caleños un nuevo sendero ecológico de 2.6 kilómetros. Así recuperamos Cali. Con el presupuesto más bajo de los últimos 5 años, hemos recuperado más de 140 kilómetros de vías. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Vívalo usted mismo, experimente la oportunidad de mejorar sus ventas con el perifoneo como publicidad directa. En Servitécnico Sinisterra realizamos perifoneo en moto por calles y pasajes. Llegamos a los más recónditos lugares donde otros medios no llegan. El perifoneo en moto es económico, es rentable y efectivo. Compruébelo usted mismo llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Más de 70 operativos semanales. Más capacidades para la fuerza pública. Más hombres y mujeres para la Policía Metropolitana. Más capturas y trabajo en territorio. Esto es el Plan Cali Segura. Alcaldía de Santiago de Cali. Que no le ocurra a usted. En Servitécnico Sinisterra tenemos un técnico electricista para cada situación. Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo. Cuide su patrimonio, evite tragedias que pueden significar la pérdida total de su casa, negocio o de su empresa. En Servitécnico Sinisterra disponemos de un técnico electricista certificado por el CONTE, seguridad y confianza para su tranquilidad. Estamos atentos a su llamada. Lizarazo Ortega Abogados. Llame al teléfono que aparece en pantalla, 311-357-3654. Facilito de ustedes marcarlo. Tome su lapicero y apunte. Cuando tenga algún lío con la justicia, ustedes no se pongan a llorar, que si llora no va a solucionar el problema. Simple y llanamente llame a un abogado de confianza. Lizarazo Ortega Abogados, 311-357, les soluciona su problema jurídico rapidito. Muy bien, televidentes del informativo Noti 21 y el informativo de la gente. Aquí continuamos con esta
pequeña reseña histórica de hechos y personajes invisibilizados en la historia. Siguiente diapositiva, señor Enzo. Esta mujer, una niña, Sarah Rector, la niña millonaria, allá en Estados Unidos, los esclavizados, cuando ya pasó el proceso de la esclavitud, año 1900, algo así, no contemplaban, aún continuaban los vestigios de la esclavitud, señores televidentes, y ocurre que al fin y al cabo le tenían que dar tierras o darle algún estímulo a los que habían servido durante todos esos años. Y a la señorita Sarah Rector le dieron la peor tierra, una tierra árida, don Edison, donde no pullaba, como decimos nosotros en el lenguaje popular, no germinaba nada. Tenga, negra, ahí le estamos pagando. Esa tierra es para usted, su tierra. Pero acontece que ahí no germinaba nada. Pero entonces, como estaban explorando, don Edison explorando tierras donde había petróleo, se encontraron que en las tierras áridas que le dieron a la señorita Sarah Rector en Estados Unidos, hubo tanto crudo, tanto petróleo, que la señorita Rector se convirtió en una mujer millonaria en la United States, en Estados Unidos. Eso ocurrió en Estados Unidos, televidentes, con la historia de Sarah Rector, la niña negra que recibió decenas de peticiones, porque ahí sí todo el mundo la quería enamorar. Eso le echaban los perros hasta los gringos, corridos hasta los de Italia, los franceses, iban a enamorarla porque tenía plata, a la señorita Sarah Rector. Siguiente, por favor. Siguiente. Este señor, pata seca, fue obligado a procrear 200 hijos. Medía 2 metros con 18 centímetros de estatura y murió a la edad de 130 años y logró procrear 200 negros. Le ponían 10 negras todos los días porque es que los negros en Brasil se estaban acabando. Ya las negras no querían tener más hijos para no verlos sufrir. Entonces la escasez de mano de obra motivó a un señor, algo así como William Lynn, el que escribió Cómo dominar a un esclavo, y lo obligaron a tener 200 hijos. Siguiente, por favor. Estamos en el mes de la afrocolombianidad. Nuno Tristão, un esclavista de Portugal que se fue al occidente de África y cabotó varias calaveras, barcos de vela llenos de negro. En el cuarto viaje los negros se aburrieron, ocurrió en 1440, y le hicieron una emboscada a un Nuno Tristão que incluso aparece en los billetes en Portugal, y lo asesinaron, justo asesinato diríamos nosotros, porque ya habían llevado más o menos unos 300 negros a Portugal y los esclavizó allá. Este señor, nunca contaron de eso. Siguiente, por favor. El negro disecado. Esto ocurrió en Francia. Un señor llamado Francis Darder lo sometió a la taxidermia, lo disecó, siguiente por favor, y lo sometió, lo llevó a este museo en Cataluña. Ahí lo exhibió muchísimos años al negro, al bosquimano disecado. Eso es inhumano, por Dios santo. Si la taxidermia debe ser oportuna y pertinente para los animales, pero este era un bosquimano de Botswana que desenterraron y luego lo llevaron a un laboratorio y lo disecaron y lo exhibieron como cualquier animal. Eso ocurrió y de eso nadie le habló a usted. Siguiente, por favor. Siguiente. Es ese Francis Darder, es el taxidermista que disecó al negro. Siguiente. Esta Sarah Barman nació y vivió, su corta vida en Sudáfrica, de la tribu los Hotentotes. Y esta mujer se caracterizó por tener una nalga grandísima. Allá no se dice la nalgona, se dice mujer con esteatopigia. Dele el siguiente clip para que veamos ahí. Mujer Hotentote con esteatopigia. Y entonces se enamoró un blanco de ella, no tanto para vivir con ella, sino que la vio como mercancía y se la llevó al Reino Unido. Allá la puso a trabajar en circos como cualquier animal a la señorita Sarah Barman, mujer Hotentote con esteatopigia. ¿Qué es esteatopigia? Es una nalga grande. De ahora en adelante, doctor Leonardo Medina, cuando usted vea a una mujer con una nalga grande, no le diga que nalgona, dígale es una mujer con esteatopigia. Ese es el término que se usa para estas mujeres nalgonas en África. Siguiente, por favor.
Siguiente. Elías Martán Góngora nació en Guapi. A él se le atribuye la composición del himno a Santiago de Cali. Sí, señor. Y Santiago Velázquez Naranjo es el que le puso la melodía. Y Santiago Velázquez Naranjo fue el que compuso las notas del himno al Valle del Cauca. Y este negro que ven ahí, guapireño, compuso las notas al himno a Santiago de Cali. Siguiente, por favor. A mano izquierda ustedes ven a Manuel Saturio Valencia, primer abogado titulado de la Universidad del Cauca, incriminado de pirómano. Pasó trabajo para graduarse de la discriminación en Popayán hasta ahora, porque a mí me dijeron en Popayán, la radio no es para negros, y mucho menos para negros, bueno, no quiero decir la palabra, pero así me dijeron en Popayán cuando esté en la radio. Manuel Saturio Valencia salió de abogado de la Universidad del Cauca y se convirtió en una figura. Se enamoró perdidamente de él una blanca llamada Deyanira, la embarazó y por eso lo incriminaron de pirómano y es el último fusilado en Colombia. A mano derecha vemos Diego Luz Córdoba, fundó el departamento del Chocó. Siguiente, por favor. Siguiente. Este señor Patricio Romano Petronio Álvarez, por él existe el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Siguiente, por favor. A mano izquierda vemos allí a una negra, María Antonia Ruiz. Ella participó en la batalla de San Juanito. Y a usted, doctor Saá, profesora Asteria, profesora Licha, Conchita, que está también en sintonía, nunca le hablaron de María Antonia Ruiz. Ella participó, fue la que gestó la batalla en San Juanito el 28 de septiembre de 1819 con Joaquín Ricaurte y Torrijos y ganaron la batalla de San Juanito, señoras y señores. Ana María Matamba pasa la historia porque no se quiso cambiar su apellido. Por eso fue Honda, uno de los 47 municipios del departamento de Tolima. Siguiente, por favor. El tiempo apremia. Siguiente. Batalla, devuélvase, por favor. Devuélvase. Batalla Naval de Iscuán. De Iscuán, de uno de los 64 municipios del departamento de Nariño. Allá se dio la única batalla naval que hemos tenido nosotros en el Pacífico colombiano y que participaron las ciudades confederadas, que esas ciudades se conformaron después de la independencia de Cali el 3 de julio de 1810 con Joaquín de Caicedo y Cuero. Y entonces esa batalla se da en el sitio conocido como La Rodea, allá en Iscuandé, y de ella nunca hablaron. Los negros, los aborígenes y los criollos no dejaron que los blancos se llevaran todo un oro que habían sacado de las minas producto del sufrimiento y el dolor de los negros. Siguiente, por favor. Barula hizo su trabajo en lo que hoy es el municipio de Tadó, departamento del Chocó, sacado de Kingston, Jamaica. Por supuesto venía de Guinea, de Gabón, África, y fue llevado a Tadó y ahí hizo su proceso abolicionista y al fin y al cabo lo asesinaron con los hermanos Mina. Ocurrió en 1727, pero fue en 1728 cuando desmembraron a Barule. Siguiente, por favor. Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Día de la Afrocolombianidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, devuélvase, por favor. Hablar de estos personajes, sí, señor. Jacinta fue una negra gobernadora de Popayán, profesora Asteria, sí, señor. Agustina, la indomable, hizo su trabajo allá en Tadó. Y Arnoldo Palacio escribió Las estrellas son negras, es un hombre de Certegui, uno de los 31 municipios del departamento del Chocó. Siguiente, por favor. Yo me emociono con estos temas. Estas dos muchachas fueron las responsables de que hoy existe el municipio del Cerrito, las hermanas Petronila y Sebastiana. Ellas recibieron por parte de sus esclavistas, algunos no eran tan malos, donación de todo lo que tenían ellos, y ellos repartieron las tierras, los que vivían en palenques, en las barracas, se dieron tierras dignas, hasta la iglesia, el lote de la iglesia, lo donaron a estas muchachas. Pero al fin y al cabo los esclavistas la encarcelaron a las dos y murieron de enfermedades tropicales y enfermas y viejas en la cárcel, señoras y señores. El Cerrito se le debe a Petrona y Sebastiana. Siguiente, por favor. Este señor fue sacado de Guinea-Bissau, llevado a lo que hoy es el departamento de Bolívar,
allá lo vendieron y un día como hoy hizo la gesta libertadora más grande que ustedes pueden haber observado y se fue a los montes de María con más de 300 negros y allá, señoras y señores, Benco bajó a lo que hoy es Matés, departamento de Bolívar, y funda el palenque de San Basilio, como les parece, y con esos tantos negros hizo una gran revolución y un día como hoy, un día como el 21 de, creo que el 14 de marzo de 1621, el gobernador de Cartagena lo llama para hacer un acuerdo de paz y luego lo desmembra, lo asesinaron. Así como murió desmembrado Marule, también murió desmembrado Benco Biojó. Es historia para que vosotras y vosotros la tengáis presente. Siguiente, por favor. El único presidente negro que ha tenido Colombia nació en el municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, corregimiento de Cibarco, al pie de un árbol de matarratón. Ahí nació Juan José Nieto Gil, hijo de una esclavizada con un esclavista, producto, me imagino, de un acceso carnal violento, nació este señor. También escribió una novela llamada Ingermina o La hija de Calamar, y de eso nadie sabe, pero sí saben de 100 años de soledad, de eso sí saben, pero de esto no escudriñan. Y fue presidente de la Confederación Granadina en 1861. Siguiente, por favor. Siguiente. Este señor, único primer representante a la Cámara, señoras y señores, por el Partido Liberal, cuando entró al Congreso de la República, los blancos dijeron, se oscureció el Congreso. Y él contestó, no tengo la culpa, don Edison, acá al aire, no tengo la culpa de ser negro. La noche imprimió su manto en epidermis, pero ya en la bóveda de Cartagena aún blanquean los huesos de mis antepasados para darle libertad a personas blancas de conciencia negra como ustedes. Fue hasta ministro del Tesoro. Este nació en el corregimiento de Camarones, en La Guajira, y se llamó Luis Antonio Robles, el Negro Robles. Siguiente, por favor. Este señor, vamos a hablar al final de él, el primer precursor de la libertad de América, la independencia de América, se llamó Gaspar Yanga. Hizo su trabajo ¿dónde? Allá en Veracruz, en la República de México, y de él nadie habla. Ah, libertador de América. Don Edison, acá al aire, por favor. Solamente hablan de Cristóbal Colón, solo Cristóbal Colón, ¿sí o no? Libertador de América, Cristóbal Colón. Pero la resignificación de la historia nos lleva a escudriñar la historia con base a la ley 1874 de 2017, y nos dimos cuenta, después de tantos años, por Dios santo, de que el primer precursor de la independencia de América se llamó Gaspar Yanga. Nació en África y fue llevado esclavizado a Veracruz, en México, y fundó el palenque San Lorenzo de los Negros. Y con ese palenque y muchos más logró la libertad de cientos de negros, y hoy pasa la historia como el libertador de América. Con él vamos a concluir. Y siguiente, por favor, y concluimos. Siguiente. La negra Casilda Cundubí Dembélé nació en Malí, donde nació mi tatarabuelo, Juan Isidro Sinisterra. Se llamó mi tatarabuelo, es decir, el papá de mi bisabuelo. Nació en Malí. Y de África fueron sacados muchísimos negros, especialmente de Malí. Y Casilda Cundubí Dembélé llegó como de 7 años a lo que hoy es Colombia. En Cartagena la vendieron, al papá también la repartieron allá, que llegaban allí y se paraban los blancos a mirar la dentadura y los genes de peso que tenía. Y por supuesto ella fue enviada al Valle del Cauca, a Palmira, y en Palmira Casilda Cundubí Dembélé hizo su proceso abolicionista y pasa la historia porque tuvo primero unos hijos de un blanco. En fin, con esto, señoras y señores, terminamos esta pequeña reseña y vamos a ver qué tanto nos queda para ver la reseña histórica de Gaspar Yanga. Nos despedimos. Saludos, reitero, para todos los negros, los blancos, los indios, los raizales, los palanqueros, los rumaníes, en fin, todos somos seres humanos y debemos vivir en fraternidad. Si de pronto a esta hora, señor televidente, usted desconoce, no tiene la menor idea dónde están sus hijos, es importante que deje de preocuparse. Ocúpese de saber dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y qué le están diciendo al oído, que seguramente no es conveniente para ellos. Es el mensaje habitual del Informativo Noti 21, el informativo de la gente de la voz de Acélimo Sinisterra. Ese precisamente soy yo, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali en calidad de afiliados. Se nos quedaron muchísimos personajes, pero en la próxima emisión vamos a dilucidarlo. Bendición para todas y para todos.
Más de 1.5 millones de ciudadanos disfrutaron de festivales y actividades culturales gratuitas en sus propios territorios. Este esfuerzo de descentralización es una apuesta de la alcaldía por democratizar el acceso a la cultura, llevando estos eventos a parques, bibliotecas, plazas, centros culturales y centros comerciales en comunas y corregimientos. Alcaldía de Cali. En este paraíso de todos creemos firmemente que cuando escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos compromisos con ella. Transformamos vidas. Por eso priorizamos el diálogo con nuestra gente a través de los conversatorios ciudadanos. Hola, te doy la bienvenida a Memorias del Pasado. Hoy hablaremos del que es conocido como el primer libertador de América. Su nombre era Gaspar Yanga, un hombre de origen africano, que fue esclavizado y organizó una rebelión de negros y marrones, fundando la primera comunidad libre en Nueva España en el año de 1609. Si quieres conocer esta fascinante historia, quédate viendo este video. Desde los primeros años de la Nueva España, los conquistadores decidieron comenzar a traer esclavos de distintas partes de África para explotarlos en los trabajos más pesados y teniéndolos en condiciones inhumanas. Así que muchos grupos de esclavos se unían para rebelarse contra los españoles. A este fenómeno social se le conoce como cimarronaje. Esto sucedió sobre todo en las haciendas de caña de azúcar de la región de Córdoba, Veracruz, que es una zona montañosa y de difícil acceso. Los negros y marrones formaron comunidades conocidas como palenques o quilombos. Las 7 partidas, dictadas por el rey Alfonso el Sabio, eran un código legal que pronunciaba las relaciones entre amo y esclavo. Este código fue la base para las leyes esclavistas en la Nueva España. Obviamente era una justificación a la existencia de la esclavitud, aunque se les imponían ciertas reglas a los amos, como el que no podían mutilar o matar a sus esclavos a menos que hubiesen cometido un delito. Se les debía alimentar y vestir adecuadamente. Las mujeres no debían ser violadas. Se podían casar libremente y los hijos adquirirían el estatus de la madre. Sobra decir que en la mayoría de los casos este código era totalmente ignorado. Ahora sí, sin más preámbulo, ¿quién fue Gaspar Yanga? Sobre su vida hay pocos datos. No se sabe en qué año nació, pero se cree que pertenecía a la familia real, siendo hijo del rey, aunque no sabemos con exactitud si de la tribu Yangbará o de la nación Bran. La traducción del nombre de Yanga sería príncipe, lo cual podría implicar que no conocemos su nombre original y solo se le llamaba por su título real. Fue esclavizado y traído a Nueva España para trabajar en una hacienda azucarera de Córdoba. Víctima de los peores tratos, decidió organizar el primer levantamiento cimarrón. Es casi seguro que era muy joven en estos momentos. En 1570, Yanga y otros esclavos huyeron, conformando un palenque en las montañas de Omealca en la sierra de Zongolica. El lugar era perfecto, pues la tierra era muy fértil y les ofrecía las condiciones naturales para esconderse y poder defenderse en caso de necesitarlo. Yanga fue nombrado rey y por casi 40 años vivieron de asaltar parajes y pueblos, saqueaban haciendas y liberaban esclavos. El pánico entre los blancos era cada vez más grande, pues pensaban que Yanga un día los iba a matar a todos. En enero de 1609, el virrey Luis Velasco II, presionado por los hacendados, envió al capitán Pedro González de Herrera al frente de un grupo de soldados españoles, acompañados por indígenas y mestizos. Antes
de llegar al Palenque, recibieron un ataque brutal de los cimarrones de Yanga, que ya eran más de 500. En esta batalla capturaron a 6 mujeres indígenas y 2 españoles, de los cuales asesinaron a 1. Al que dejaron con vida, Yanga lo utilizó como mensajero. Envió una carta en la que explicaba que habían huido de la crueldad de los españoles, que quienes sin ningún derecho se habían apropiado de su libertad. En respuesta, los españoles acamparon cerca del Palenque, esperando un día para atacar. Eran unos 450 hombres divididos en 3 grupos y lograron tomar el Palenque, pero Yanga y sus compañeros huyeron de nuevo, adentrándose más en las montañas, donde continuaron la lucha. Cabe resaltar que como tal, Yanga nunca fue vencido. Los cimarrones comprendieron que ya no podían alargar más tiempo esta situación y decidieron negociar, pero con una serie de condiciones. Todos los esclavos huidos antes de 1608 quedarían libres. Ningún español podía vivir en su pueblo. Ellos tendrían su propio cabildo. Yanga debía ser su gobernador. Estaban dispuestos a pagar impuestos y no liberarían más esclavos ni aceptarían a los que hubieran escapado. Con el patrocinio de la Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Alcaldía de Santiago de Cali.